Bueno, a ver, ¿qué es la teología queer? ¿Ya? Eh, la teología queer es, es una forma de ver el, el mundo cristiano, pero desde una perspectiva homosexual, vamos a ponerlo así, ¿no? Aunque sería demasiado o muy poco decir, porque hoy en día la, la teología queer abarca otro tipo de identidades, como se le llama hoy, ¿no? Entonces, vamos a investigar, indagar un poquito sobre ese tema y vamos a ir descubriendo algunas cosas que de repente nos van a ser novedosas. Entonces, originariamente, Queer se atestigua como un término anglosajón. Entonces, desde el siglo XVI, el término procede del escocés, con el significado que se va a conservar hasta nuestros días, ¿no? Esto quiere decir extraño, peculiar, excéntrico, ¿no? A su vez, también ha ido, ¿no?, adoptando algunas connotaciones, ¿no? Entonces, es probable que la palabra eh, que viene del escocés, desde el bajo alemán "ker", signifique oblicuo, descentrado, ¿no? Lo que a su vez se relaciona con el alemán "kehr", que también quiere decir oblicuo, perverso, raro. El significado de raro para "kehr" es tan frecuente que da origen incluso a una conocida expresión en Inglaterra, que quiere decir "there is no so queer as folk", que podríamos traducir como "no hay nada tan raro como la gente". No hay nada tan raro como la gente. Ahora bien, a partir de 1922 cabe detectar otro uso de la palabra queer, que poco a poco se irá haciendo predominante, al igual que su equivalente en castellano, raro. También ha cobrado a veces el significado de homosexual o de persona que no posee una identidad u orientación sexual igual al de la mayoría de la sociedad. Así también en inglés este significado se produjo y en algunos contextos se ha ido instalando como el predominante de la palabra, aunque algunos diccionarios como el Oxford Dictionary o el Merriam-Webster lo mantengan aún como la segunda o incluso sexta acepción posible de tal vocablo, ¿no? Homosexual. Un impulso que nos interesa a la hora de conocer el significado de care es el que se efectuó a principios de los años 90, cuando en la academia estadounidense comenzó a abordarse de modo interdisciplinar la realidad de todas las personas que no poseían una orientación, identidad o adscripción sexuales mayoritaria, es decir, que o bien no eran heterosexuales o bien no eran cisexuales. Ahí vamos a ver qué es cisexual, ¿no? Ahí el pie de página dice, es el calificativo que se utiliza en castellano para designar a quien no se identifica como transexual, como el uso del prefijo cis, opuesto al también prefijo trans. O sea, son aquellos trans, o sea, aquellos que tienen un comportamiento homosexual. El transexual, pues, es el que se viste es hombre y que se viste de mujer, ¿no? Pero ellos no se consideran así. Entonces rechazan el término transexual y entonces se colocan con ese término llamado cisexual, ¿no? Porque así lo deciden, ¿no? Entonces, o bien dice poseían algún tipo de intersexualidad.
A los estudios de este tipo se les denominó precisamente care studies, y a las muy diferentes teorías que empezaron a desarrollarse en este ámbito se las etiquetó bajo el término paraguas de care theory. Y ya entonces empezó a precisarse un equivalente en español de estas denominaciones, ante lo cual se optó por tomar prestado el adjetivo care, como hemos hecho nosotros. O en ciertos casos, proponer dubitativamente algún tipo de equivalente. Así, por ejemplo, Ricardo Lamas en 1998 apostó por el neologismo teoría torcida, que recoge curiosamente el significado etimológico del bajo alemán al que antes apuntamos, mas sin mucho éxito en nuestros labios. Pues bien, una parte de los Care Studies fue pronto la Care Theology. Concretamente, desde que el reverendo y antiguo sacerdote jesuita Robert Goss utilizara de modo pionero la expresión en su obra 1993, Jesus Sanctum. Podemos, por tanto, definir ya la teología Kerr como aquella parte de los Kerr Studies que desde entonces tiene que ver con los saberes teológicos. Ahora bien, otro modo de explanar qué se entiende por teología Kerr es traducir el calificativo Kerr a un genitivo, teología de lo que, o entender tal genitivo tanto en lo que los filólogos denominarían su sentido objetivo como en su sentido subjetivo. En su sentido objetivo, la teología Kerr sería aquella que reflexiona acerca de la relación entre lo religioso y las cuestiones Kerr, es decir, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, asexualidad, intersexualidad y en general cualquier condición, orientación o identidad sexual que no sean las mayoritarias entre la población. Si a este sentido objetivo del genitivo le añadimos su sentido genitivo subjetivo, la teología Kerr sería además aquel saber teológico que lleva a cabo los miembros de las minorías citadas, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, asexuales, intersexuales. No podemos ignorar, eh, eh, a ver, no podemos ignorar que de hecho estos dos sentidos de la expresión teología Kerr se hallan muy a menudo superpuestos. La teología Kerr es no solo la que habla de lo Kerr, sino que son precisamente personas Kerr las que aportan al saber teológico en estos temas. Y cabe señalar ya aquí de modo preliminar una de las posibles deficiencias detectables en este ámbito, del mismo modo que una teología de los pobres que solo fuera elaborada por los pobres, o una teología acerca de las mujeres que solo escribieran estas, adolecería de una patente limitación. Asimismo, el hecho de que la teología Kerr sea en la práctica solo pensada por personas pertenecientes a la comunidad Kerr implica una reseñable menoscabo actual de la misma. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Antes voy a leer esta parte que dice, la intersexualidad es la característica propia de quienes poseen rasgos genéticos o fenotípicos propios de varón y de mujer a la vez, en grado variable. Por ejemplo, puede tratarse de personas con cromosomas de mujer, pero órganos sexuales masculinos, cromosomas masculinos, pero órganos sexuales femeninos, tejido ovárico, tejido testicular a la vez, en fin. Al día de hoy se ha identificado hasta 75 clases de intersexualidad, ¿no? Según este estudio. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir en pocas palabras la teología Kerr? Es una presentación acerca del Dios cristiano, bíblico, pero desde una perspectiva homosexual. Quienes hacen teología Kerr son homosexuales. Solamente pueden hacer teología Kerr los homosexuales, ¿no?
pero no solamente homosexuales, sino también dentro de esa variedad que existe hoy en día, que se llaman trans, que se llaman bisexuales, lesbianas, transexuales, asexuales, intersexuales. Entonces, ellos nomás son los que hacen, ellos son los que de alguna manera están llamados a hacer teología queer, ¿no? Entonces, no existe una teología queer con eh, premisas heterosexuales, vamos a ponerlo así, desde el campo, desde el punto de vista heterosexual. Y esto ya se señala como una limitación y un condicionamiento, ¿no? Entonces no puede existir tal cosa, dice, ¿no? Ahí ya se va viendo de que tiene problemas esa teología Kerr. Tres vetas de la teología Kerr, con miras a elaborar, como promete el título de este escrito, un panorama general. La teología Kerr nos resulta útil dividir en tres facetas, ¿no? Que se corresponden con los tres modos principales de hacer teología que desembocan en ella. Entonces, eh, cada autor que escribe teología que en uno de estos tres aspectos lo hace de un modo excluyente. A menudo, de hecho, un mismo teólogo que puede adscribirse a dos o a las tres de las vetas que intentaremos desentrañar aquí. Se trata pues de ver más bien las influencias que acaban convergiendo, ¿no?, en toda la teología eh, que de discernir tres presuntas tendencias o subdivisiones dentro de él. Ahora, primero, teología Kerr como hija de la teología de liberación. Como es bien sabido, la teología de liberación es una corriente que principalmente, ¿no?, sale de la teología católica, ¿no?, que parte de una lectura no en clave europea, sino propiamente latinoamericana, ¿no?, del Vaticano II, determinada por la situación opresiva de explotación económica y de inseguridad política de aquella sociedad. Desde sus orígenes en obras como la de Gustavo Gutiérrez o en los lineamientos avanzados como la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, esta corriente produjo las que se pueden considerar mayores repercusiones tanto intraeclesial como extraeclesial en un pensamiento teológico católico a lo largo de las pasadas décadas de los 70 y 80. Y una de esas repercusiones bien puede reputarse sin duda la teología que surgiría en el decenio de los años 90. En efecto, seguramente los dos rasgos más característicos de la teología de liberación son los que consideran que el Evangelio exige primordialmente teologizar desde dos opciones: la opción preferencial por los pobres y la opción por la liberación integral de estos. Así lo señala Boff en 1989. Ahora bien, la noción de pobre y la de liberarlo, poco a poco se fue viendo desde la propia teología de liberación, que no podía sino abocar a una perspectiva algo más amplia. El pobre no podía ser ya solo aquel que sufría exclusión socioeconómica, sino que sin disminuir en nada el énfasis de este tipo de discriminación, debía recogerse también la apuesta por cualquier otro tipo de excluidos, sean pueblos, grupos sociales o personas. En esta toma de conciencia, justificó plenamente lo que cabría rotular como el paso de la teología de la liberación a las teologías de la liberación. Teología latinoamericana que también, pero también existe una teología negra, feminista, hispánica latina, ¿no? Entre las cuales acabó haciéndose pertinente incluir también una teología que optara por aquellos que son excluidos debido a su orientación, gays, lesbianas, bisexuales, etc. Su identidad, transexuales o su adscripción sexual, intersexuales, es decir, una teología que entre los otros teólogos que en que se constata el modo especial, esta recepción liberacionista, destaca la argentina Marcela Altuve, catedrática en la Universidad de Edimburgo, donde falleció en 2009, ¿no?
en obras como La teología indecente. La edición original es del 2000, o de Kerwood, ¿no? Althaus Reid efectuó el tránsito que hemos descrito desde la opción preferencial por los pobres hacia la opción preferencial por los discriminados por motivos sexuales, no sin fuertes críticas a la teología de liberación, Southcore, por haber resultado ciega o incluso hostil hasta este otro tipo de exclusiones, como diría años después Houghton. La teología de la liberación había pecado por ello de masculina, o en expresión mucho más contundente de la propia Althusser, de machista, apoyándose en la teoría Kerr, ya desarrollada por sus más señeras autoras como Judy Butler, Eve Kofovsky, Frederick Gayler Rubin y Linda Garber. Althaus Reid denunció todas aquellas prácticas sociales, también religiosas, que contribuían a una sexualidad opresiva y subrayó, por el contrario, todos aquellos elementos que, procedentes de la religión, nos permiten subvertir tales códigos y obtener cierta liberación. Ahora ya sí auténtica, no como en los desarrollos homófobos de un teólogo de liberación tradicional como Enrique Dussel, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Entonces aquí hay una crítica de la teología que de las teólogos feministas, como era pues, Althusser, hacia la teología de la liberación, ¿no? Incluso señalan, ¿no?, a Enrique Dussel como un homófobo, ¿no? Y Enrique Dussel era pues el filósofo de la teología de liberación, ¿no? Así que interesante, ¿no? Y lo señala Althusser, que es una argentina, y Enrique Dussel también era argentino. Cabe destacar también otro teólogo aquí de la teología de No liberación, tenemos ya, otro sin subir. que era Ya, está bajita, después con el verlo. Severino Croato, ¿no? Que él era un teólogo. Todo bien, ¿no? ¿Cómo está? Por favor, apaguen su... La cortina, el pasadizo, el techo Ahora costosito. bien, a pesar de sus críticas mordaces a los teólogos de liberación convencionales, Althusser no dejó de compartir con ellos un interés privilegiado por el mundo iberoamericano, la recepción del afán por liberar a los excluidos. No se Ya, restringe, ese mami de comida. empero, a esa geográfica entre la mayoría de los teólogos que, ¿no?, que es detectable. Asimismo, esta herencia de la teología de liberación, así ocurre verbigracia con Patrick Chen y la noción de amor radical que articula toda su propuesta teológica. Tal noción se basa precisamente en destacar que Dios, encarnado en Jesús, ofrece a sus hijos un tipo de amor que rompe todas las barreras tradicionales o convenientes que en el mundo secular fraccionan la fraternidad entre los humanos, Rica, nacionalidad, ¿no? clase, cultura, sexo, religión. Y justo por eso el amor divino resulta en Qué su costumbre la vida radicalidad. picante. Por favor, hermanos, apaguen su micrófono que está interrumpiendo. ¿Cómo ocurre en las teologías de liberación tradicionales? Liberador de fronteras y exclusiones, al igual que ocurre con el amor Kerr. Bueno, aquí ya vemos el desarrollo del principio de teología Kerr, ¿no? Que Dios dice, ¿no? Dios encarnado Jesús ofrece a sus hijos un tipo de amor que rompe todas las barreras tradicionales o convenientes, ¿no? Para ellos es amor eso, ¿no? Para ellos es amor, ¿no? Teología Kerr como hermana de la teología feminista. Ahora bien, como el lector probablemente ya habría sospechado, al leer el subapartado anterior, hay un tipo de teología empeñada en la liberación de los excluidos, que presenta al abordar ella también cuestiones imbricadas con la identidad sexual. Un ligamen inescapable con la teología Kerr. Estamos hablando naturalmente de la teología feminista. Y esta es de hecho la segunda confluencia
con aquella que nos gustaría esbozar. Y la pregunta es, ¿qué rasgo específico, ¿no?, proporciona la teología feminista? ¿Qué rasgo específico proporciona la teología feminista a la Kerr? Eso nos podría, dice, a la que no esté ya incluido en la herencia de ambas como teologías liberacionistas. ¿Qué rasgo específico, no? Seguramente dice, esta pregunta que es muy interesante, ¿no? ¿Qué rasgo incluido en la herencia que ambas teologías liberacionistas comparten? Seguramente el aporte más significativo a este respecto repose en la insistencia de las teólogas feministas por revisar nuestro lenguaje e imaginería acerca de lo divino, para evitar que adolezca de rasgos sexistas. Así, al igual que ya hace 6 siglos, Juliana de Norwich insistiera en que tan cierto como que Dios es nuestro Padre, ¿ya?, así lo es Dios en nuestra madre. Dios es nuestra. Mire, qué interesante, ¿no? Aquí ya vamos viendo, algunas de las eh, perspectivas que están hoy en día dando vuelta, ¿no? Y entonces aquí, la base, ¿no? Así como Dios es nuestro Padre, también es nuestra madre, dice, ¿no? Entonces, aquí se observan teólogas como Mary Day, de 1970, Elizabeth Schurle Fiorenza, 1983, y Elizabeth Johnson. Bueno, o Elizabeth Johnson, dice. Han destacado que si nos referimos a Dios con referentes masculinos, dice así, que nos referimos a Dios, vamos a marcar acá, dice, si nos referimos a Dios con referentes masculinos como Señor Padre, es de modo meramente casual, por cuanto Dios no tiene sexo, ¿no? Y por lo tanto, un lenguaje sexual neutro, al menos equilibrado, que combine entre referentes masculinos y femeninos, resultaría más adecuado, dice, ¿no? Entonces, dice, como Dios no tiene sexo, entonces debemos buscar un lenguaje más equilibrado, ¿no? Para rememorar tal verdad. Aparte de ayudar a combatir los elementos patriarcales presentes en las iglesias. Y bien, la teología Kerr aprende de esta hoy ya famosa, aunque no por ello menos controvertida, apuesta teológica feminista, para efectuar un movimiento similar desde la perspectiva de las demás minorías sexuales, que también aspiran entonces a verse reflejadas en el lenguaje acerca de lo divino. Fíjese cómo, ¿no?, cómo es que esta teología se va metiendo, ¿no?, y va expresando una posición que pareciera convincente, ¿no? Pero es obvio que la teología Kerr no intenta presentar un lenguaje que, vamos a decir, libere lo masculino en Dios enteramente y una también lo femenino, ¿no? Eso no es lo que se presenta en la teología Kerr, ¿no? Más bien presentan a la homosexualidad, a la bisexualidad, ¿no?, que están más llenos de sexualidad que cualquier otra cosa. Entonces, no es el intento de quitarle a Dios alguna perspectiva de varón o de mujer, sino totalmente lo contrario, es sexualizar enteramente a Dios, ¿no? Aquí no es, y ahí creo que hay un problema, ¿no? Así, por ejemplo, dice Virginia Raimey Moyenkot, ha
propuesto la idea de que Jesucristo, ya que supera las distinciones entre judío, griego, varón y mujer, esclavo y libre, bien podría haber sido para ello intersexual, ¿no? Entonces, eh, y aquí ya vienen estas premisas demasiado, creo yo, agresivas para algunos, ¿no? Como señalar que Jesucristo, ¿no? Tuvo rasgos femeninos, ¿no? Eh, o algunos ya mucho más, este, mucho más agresivos, dirían pues que Jesucristo fue gay, ¿no? Y esto sí, ya hoy en día hay un libro que habla y dice, ¿no? Jesucristo fue gay, que me acabo de acordar, ¿no? Entonces, hoy en día existe eso, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que permite este tipo de teologías, ¿no? Entonces, a hacer más plausible esta idea, coadyuvaría, dice, además, el razonamiento del biólogo, que es en el sentido de que si Jesús nació realmente de una virgen, ellos se hubo de producir según lo que en biología se denomina partenogénesis, que implica que los cromosomas del descendiente han de ser como los de la madre. Sin varón alguno que pueda aportar un cromosoma y con similares intenciones. Se ha hecho hincapié en el hecho de que el cuerpo de Cristo tras su ascensión, dice, está hecho de la totalidad de los fieles, como Él, como cabeza, y por lo tanto se convierte en un cuerpo con múltiples géneros, algo ciertamente afín a lo que, fíjense cómo es que aquí ya se empieza a jugar y a utilizar de cualquier manera la imagen de Jesús para vincularlo hacia el lado ¿no? Hacia el lado de las minorías sexuales, ¿no? Lo cual pues me parece muy atrevido, muy vago, con poco juicio, ¿no? Sin embargo, está presente ahí, ¿no? Entonces, desarrollo de la exégesis bíblica hacia una teología que no podía faltar en la teología que una atención minuciosa hacia todos aquellos textos de las escrituras que parecen condenar a homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Es esta la de una exégesis amigable hacia lo que la tercera beta que en nuestra opinión cabe detectar dentro de la tal teología, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento han recabado especial atención al relato de Génesis, capítulo 19 acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pues no en vano, durante siglos se identificó a los gays con el apelativo precisamente de sodomitas y se vio en tal aniquilación un presunto castigo divino a las prácticas homosexuales de sus habitantes. Ahora bien, una lectura atenta de tal pasaje, dice, pone en duda la atribución de homosexualidad a todos estos. Según pues, según él, no, son todos los varones de Sodoma los que visitan a Lot. Pues, por ejemplo, si todos los habitantes de Sodoma fueran homosexuales, Lot ya habría sido de ello y no les habría ofrecido sus hijas. Parece más bien que en este relato se denuestra el intento de violación que los sodomitas tratan de efectuar a los huéspedes de Lot y la falta de hospitalidad que con ello demuestran. De hecho, Mateo 10, 14 al 15, 10, 14 al 15 apoyaría la tesis de que Jesús mismo pensaba que el pecado característico de Sodoma había sido tal falta de hospitalidad hacia el débil o el forastero, por no citar Ezequiel 16:49, Isaías 1, 10 al 17. Una falta
de hospitalidad de los teólogos queer a menudo consideran similar a la que se ejerce hacia los gays por parte de muchas personas de iglesia. Con lo que, por sorprendente que parezca, para el exégesis habitual de este texto, serían estas personas intolerantes y no tales gays, los auténticos sodomitas de nuestros días. Otros textos aparentemente hostiles hacia las personas que, como Levítico 18:22 y Levítico 20:13, podrían referirse más bien a ritos de prostitución pagana en referencia a Génesis 2:24, al hombre que debe unirse con mujer. Lo sería solo en el caso de que se busque procrear. Además, el fenómeno del celibato dejaría claro que no es un mandato aplicable. Mientras que por otro lado las relaciones entre Ruth y Noemí o entre David y Jonatán podrían apuntar hacia relatos amigables, hacia las relaciones entre personas del mismo sexo que van más allá de una mera amistad. Miren qué es lo que nos pretende señalar, ¿no? Nos pretende señalar que el texto, aquella presunción, aquella interpretación sobre Sodoma, sobre la gente de Sodoma que eran homosexuales, no lo son, que son más bien gente que no tenía hospitalidad, que eran inhóspitos. Pero también nos dice, y por ahí nos señala, de que David y Jonathan tenían una relación más allá de su amistad. De igual forma, se nos señala que Ruth y Noemí tenían algún tipo de relación también más allá del de ser eh, nuera y suegra, ¿no? Bueno, en realidad, fíjense la teología que trabaja sobre esos supuestos, ¿no? Son supuestos y supuestos. Y ya desde ahí, pues, parece que de ninguna manera es una teología seria, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Posiblemente en lo que refiera a su forma de trabajar el texto, eh, aunque tengan entre ellos gente muy destacada, el hecho de presumir, ¿no? De llegar a conclusiones sobre presunciones ya como que no le da la seriedad del caso. En lo concerniente al Nuevo Testamento, el exégesis Kerr no deja de destacar, en primer lugar, la ausencia de los evangelios, de ningún tipo de condena hacia gays, lesbianas, bisexuales, etc. Por el contrario, en ellos se narra cómo Jesús cura sin problemas al siervo de un centurión, que múltiples pistas del texto hacen pensar que no se trata de un mero siervo suyo cualquiera, puesto que en un país al término griego que usan Mateo y Lucas para referirse a tal siervo, al relatar este milagro, es siempre un joven amante en el contexto en que ellos escribieron. De modo se fue, vamos a compartir de nuevo, compartir, ya está. Entonces, nos habíamos quedado. De modo similar, se ha puesto en duda que los vocablos helenos que tradicionalmente se han identificado en las epístolas paulinas como referentes a la homosexualidad, que son árseno, coites y malacos, tengan realmente este significado de ser. Ese es en el sentido de que Pablo deseaba indicar por qué usó términos tan insólitos como esos y no el mucho más habitual paiderastes. De modo que muy probablemente sus condenas lo fueron más de prostituciones rituales o abusos sexuales que de relaciones homosexuales. Entonces, nuevamente aquí los textos que se trabajan, los textos en el libro en las epístolas paulinas, la teología Kerr dice, o los teólogos Kerr dicen de que no, Pablo nunca usó ese término para referirse a homosexuales.
El término que se usaba para referirse a homosexuales era paiderastes y este no está presente en las epístolas paulinas. Entonces, no se refiere a los homosexuales, dice, ¿no? No hay condena alguna. Y cuando habla también aquí del siervo del centurión, obvio, pues hay una alusión ahí donde se dice pues que el centurión tendría algún tipo de relación eh, con su criado, ¿no? Bueno, aunque la Biblia no lo diga, era una costumbre casi en los romanos el mantener relaciones con los mismos soldados, ¿no? Los soldados jóvenes. Esa es una práctica que ha estado presente en los romanos y lo cuentan así los historiadores, ¿no? Que justamente tratan sobre la historia romana. Bueno, conclusiones, balance y perspectivas. No nos gustaría terminar, dice, esta presentación, Kerr, sin hacer algunas eh, conclusiones pequeñas, ¿no? Dice, la primera, que quizá ya haya emergido en la mente del lector a través de las páginas que anteceden, es que la teología Kerr no solo posee aún un término anglosajón para ser denominada, sino que es en ese ámbito lingüístico donde ha florecido de modo absolutamente predominante hasta el punto de que incluso teólogos Kerr destacados, pero originariamente hispanoparlantes, como Alto Rey, escriben fundamentalmente en inglés. Algo similar ocurre con Hugo Córdoba, y no queríamos olvidar aquí a teólogos iberoamericanos como el costarricense Abel Moya o las brasileñas Nancy Cardoso y André Muskov. André Muskov es el que ha escrito otro, el otro Jesucristo gay, ¿no? Pero al mencionar a estos tres nos permite acudir a la segunda de las conclusiones que queremos resaltar aquí. Y es que otra característica de la teología Kerr es, a diferencia de la teología de liberación, su relativa falta de músculo en la tradición católica. Tanto Moya como Cardoso y Muskov son protestantes a modo de excepción a esta endeblez. Podríamos citar en el ámbito dominicano al colombiano Enver Darío García Garzón. Empero, ¿no? Nuestra tercera conclusión enlaza con las dos citadas, y es que parece que solo una ceguera persistente ante el sigma temporum justificaría el seguir manteniendo en los ámbitos católicos hispanoparlantes una ignorancia entre los retos para la reflexión teológica que hoy implica no solo la teología, sino la realidad que. De modo paulatinamente creciente, mientras recientes estudios sociológicos, ¿no?, ubican a España como el país del mundo con menor rechazo a de la homosexualidad. Una teología que aquí permanezca ignorante o incluso hostil ante ella y el resto de las realidades que nos tememos que se hallará separada por una penosa brecha frente a esa sociedad para la que intenta hablar. Bueno, así hemos tratado, este es un artículo que se escribió hace unos pocos años y es un artículo sobre la teología Kerr. Como habrán visto, es como el estado de la cuestión de la teología Kerr, ¿no? Cómo se ha trabajado durante la década del 90 hasta nuestros tiempos, ¿no? La década del 90 del siglo pasado. Entonces, la teología Kerr, balance y perspectivas. Entonces, yo quisiera escuchar, hermanos, a ver qué nos dicen ustedes acerca de la teología Kerr. ¿Qué les ha parecido realmente? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué opinión les merece, ¿no? ¿Qué opinión les merece? ¿Hay algo ahí que tienen ustedes que señalar?
Hay algo que tienen que compartir. Pastor, buenas noches. Sí, hermano, Eh, dígame. escuché a- de este cantante J brasileño, comenzó de niño cantando y después de mujer y todavía le invitaban a iglesias a hacer las campañas, todo eso. Después escuché testimonios de de todo eso. Entonces, y veo que la exposición que usted ha mencionado menciona la teología de la liberación como base, ¿no? Pero Sí. veo más que la palabra liberación ahí tiene un montón de facetas para apoyarse, porque en la teología feminista también se apoya en la teología de liberación. Y muchas otras también, ¿no? Ujú. Como si fuera una madre de varias teologías. Y la palabra liberación interpretada o asociada con discriminación, con falta de amor y todo eso, ha logrado pues surgir, y no sería extraño que surjan más teologías partiendo de ese punto de que hay falta de amor al prójimo, falta de consideración, y esa libertad se está reflejando también en la discriminación sexual, no dejando que la persona elija su sexo. Y una Ujú. cosita más, pastor, yo estaba leyendo un programa de niños acá para mi nieto, bien conocido, IP, en el cable, Ya. y el que dirigía la reunión de niños estaba enseñando en una pizarra cómo de la ideología de género que decía que el sexo, el tener un órgano sexual, no te hace varón ni mujer. Y los niños respondían así. Era increíble, de verdad que me asusté, de verdad que me quedé asombrado, que en un programa de niños, a los niños ahí en clase se les está enseñando cómo es que el órgano sexual no te hace varón ni mujer. Lo que te hace varón y mujer es tu carácter, tus gustos y las cosas que tú puedes hacer y esa manera, ¿no? Eso quería comentar un poco, pastor. Sí, hermano, eso es lo que hoy en día, esa es la perspectiva de hoy en día, hermano. Yo enseño en un colegio y uno tiene que cuidarse bastante. Hoy en día en el colegio hay chicos homosexuales, abiertamente homosexuales. Y uno no puede decirles absolutamente nada. No puede decirle, ¿sabes qué? Tú eres hombre, tú no debes de hablar así, no debes de vestirse hasta así, no debes de comportarte como una mujer, porque si lo haces, te expones, ¿no? Entonces, eh, tiene que uno ser muy cauto para poder decirle algo a, a estos adolescentes. Entonces, ciertamente hacia ese lado vamos. Y al final, la corriente va a terminar arrastrando ah, hacia esas orillas, ¿no? La perspectiva, la perspectiva de género, ¿no? Como usted lo ha dicho, ¿no? Eh, y esta teología Kerr es la que finalmente, pues, se va a trabajar, ¿no? En esos ámbitos, ¿no? Hoy en día existen ya iglesias Kerr, ¿no? Iglesias de minorías sexuales en el Perú, existen en Lima, y siguen una perspectiva, ¿no? Interpretan los textos desde un punto de vista no discriminatorio para ellos, ¿no? Eh, Pastor, una dígame, pregunta. En esas iglesias que usted menciona, entonces los pastores deben ser también, claro, o sea, con esa tendencia, ¿no? sí, sí, sí hay pastores homosexuales, abiertamente homosexuales, ¿no? Mm. Y, y parece mentira, son iglesias que tienen presupuesto porque existen
este, vamos a decir, cobertura, financiamiento del, de los grupos gays para este tipo de iniciativas. Entonces, no nos sorprendamos que a futuro este, tengamos que ir conociendo estas realidades, ¿no? En- No es nada raro ya, no es nada raro. Es una corriente que ha venido desde Europa, Estás, Estados Unidos y ya en el Perú ya está presente. Y no es para, fíjense, y es para llamar la atención a nosotros mismos. Muchos de ellos son gente que escriben libros, gente que está metida en el ambiente evangélico también. pastor, Dígame. ese poder económico que ellos tienen debe ser también porque muchos de los que ya están inclinados a esa tendencia están en el poder, o sea, son gente que tiene poder, ¿no? Y por lo tanto tienen también poder adquisitivo para poder invertir, porque en las marchas que ellos realizan, ¿no? Los grupos de, se ve, o sea, la publicidad muy, esa publicidad que tienen es pues muy vistosa y todo ello, o sea, tienen el apoyo también, digamos, no del gobierno, pero sí de los que están dentro del gobierno, porque una gran mayoría ya tienen esa tendencia, ¿no? De ser homosexuales. Sí, mire, este no es, no es secreto que, por ejemplo, existan alcaldes gays, ¿no? No es secreto que existan congresistas gays. No es secreto que Los existan Rus, ministros gays, ¿no? No es secreto que haya profesores gays. O sea, ya lo homosexual, ¿no? O lo que antes era minoría sexual ya dejó de ser posiblemente. Y entonces, hoy más que nunca están presentándose, están evidenciando su costumbre, su práctica, su identidad, así lo llaman ellos, ¿no? Entonces, eh, y para que esto se legitime, necesitan pues ellos, evangélicos gays, yo no sé, pero fíjense, ¿no? Para que se legitime, ellos necesitan tener una teología, necesitan tener una Biblia y necesitan reunirse entre ellos, ¿no? Entre los hermanos, entre sus hermanos. Entonces, y hoy en día ya existe eso, ¿no? Eh, pastor, dígame, hermano. pastor, pero ¿no sería demasiado generoso llamar teología a este movimiento? Porque, digamos, o sea, no le veo nada de teología acá porque es una aberración, es bastante alarmante también la forma como lo dan, pero ¿no cree usted que sería muy generoso, como digo, llamarlo teología a esto? Bueno, de repente, ¿no? De repente, es que quienes señalan esto, quienes ponen ahí en el debate, ya lo presuponen, ¿no? Así como hay teología negra, teología asiática, teología feminista, ¿no? En realidad, hoy en día ya la teología solamente responde a quienes la elaboran, ¿no? Entonces, aquel que quiera llamar a cualquier cosa que haya hecho, elaborado desde una perspectiva y le ponga teología, ya, se queda con ese cliché, ¿no? Pero si tuviéramos que analizar desde un punto de vista muy específico,
de repente, ¿no? Tendríamos que poner en tela de juicio muchas cosas, no solamente, ¿no? El que se llame teología, si realmente es una teología eso, ¿no? Desde un punto de vista más conservador. Y ya, pues, hoy ya se presentan un montón de cosas, ¿no? Y entramos al debate nosotros, ¿no? Para ver este tipo de cosas. Les voy a hacer una presentación sobre una diapositiva, ¿ya? Sobre estos movimientos, o cuáles son sus premisas, a ver, de la teología que rápidamente nomás, ¿ya? Miren, vamos viendo, miren, hay una foto de un hombre con un niñito, ¿no? Dice, hagámonos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por género? ¿Conoce la diferencia entre género y sexo? Además del aparato reproductor, ¿existe alguna otra diferencia esencial entre hombres y mujeres? ¿Cómo cataloga la homosexualidad? Pastor, disculpe. Sí, dígame. Estas preguntas que están ahí, eso es lo que yo le decía del programa de niños. Ahí Ese está. era el tema, esos eran los títulos que el maestro, entre comillas, estaba dando a los niños. ¿Acaso el sexo determina? Esas preguntas que usted ha hecho es la misma que pusieron ahí. Exactamente. Ya, muy bien. Bueno, esas preguntas tienen la, vamos a decir, tienen el sentido de, primero, a un niño definitivamente no le puedes plantear ese tipo de preguntas porque es un niño, ¿no? El sentido, el objetivo es confundirlo seguramente, ¿no? Este tipo de preguntas ya va para adultos, para aquellos que conocen que es un heterosexual y que es un homosexual, ¿no? O por lo menos para aquellos que saben qué es la perspectiva de género, ¿no? Y miren, cómo plantea la teología Kerr para ellos, género, dice, es una categoría doble, dice, ¿no? Hombre y mujer, que define las identidades sexuales. En el estudio feminista y en el que crean sus herederos, el género es definido como limitaciones de orden cultural y no biológicas, por lo tanto removibles. En las últimas décadas del siglo XX hasta la fecha se le ha puesto en duda. Fíjense, entonces parten del estudio feminista, ¿no? Y de hecho, el género para ellos es la identidad sexual. Y los órganos sexuales o lo que proviene por naturaleza, pues están a un costado como elementos estéticos nada más. Cuerpos sexuados, a ver, dice, sociedades patriarcales, ¿qué son? Dice, es el poder repartido asimétricamente sustentado en la consideración de lo femenino como inferior. Una sociedad patriarcal entonces reprime lo femenino, es inferior lo femenino. Entonces quiero ver también acá, ¿no? Cuerpos sexuados versus géneros culturalmente construidos, dice. Aquí va. Entonces, una persona, para la teología que nace con un cuerpo sexuado. En realidad no nace con un género. Entonces, fíjense eso, ¿no? Y los géneros culturalmente construidos. Los géneros son una construcción cultural. Las políticas de identidad sexual dadas por las instituciones que ejercen el poder y que estipulan lo aceptable. Entonces, según la teología Kerr, ser hombre o mujer hace unos 50 años atrás, lo diseñó la iglesia, lo diseñó la sociedad, ¿no? Pero por, por una cuestión de beneficio. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, esa relación
patriarcal y religión diseñó al hombre y a la mujer. Pero Pastor, ahora, dígame. este, ellos hablan de género, ¿no? Pero claro, en la Biblia también Génesis nos habla, pero género para referirse, por ejemplo, a las especies, a los animales, a las plantas, las mm, semillas, ¿no? Creo que, o sea, en el contexto, siempre que nos referimos a género, un poco, bueno, en la gramática sí, ¿no? Género masculino, femenino lo nombran, pero según la Biblia, bueno, dice varón y hembra, ¿no? Cuando se ujú. refiere al ser humano, ¿no? Bueno, sí, sí. Para ellos el género tiene que ver con la identidad, ¿no? Y eso es lo que trasciende sobre la misma sexualidad, vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, es obvio, ellos están por ese lado, ¿no? Entonces, dice, las normas de género no siempre están claramente explicitadas, ¿no? No siempre, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, a menos se transmiten de manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos. En realidad lo que buscan es abrir un espacio, ¿no? Para meter sus conceptos, para meter su perspectiva, crear la suficiente duda y luego instalarse, ¿no? Cosa que ya lo están logrando, cosa que están logrando, ¿no? Acá hay pinturas, por ejemplo, en donde existen, por ejemplo, la diferencia entre un hombre, vamos a ponerlo así, vestido, que ha sido, vamos a decir, fruto de un tiempo, y la perspectiva de otro hombre con características de mujer, ¿no? Con características de mujer. O vemos hombres, pero con comportamiento, hombres, vamos a decir, con toda la imagen, pero con un comportamiento femenino, ¿no? Igualmente esto podría ser una mujer, pero vestido de hombre, ¿no? En fin, es lo que buscan, abrir la suficiente, implantar la suficiente duda como para instalarse, instalar su perspectiva, su teoría, ¿no? Hoy en día la pintura, el arte se presta bastante para eso, ¿no? Para plantear una duda suficientemente razonable como para instalar luego una verdad a medias, ¿no? Entonces, teoría Kerr y movimiento Kerr. En español tendríamos que decir algo así como maricas, trans, mestizas. Y es una palabra que viene del inglés que ya lo hemos visto, ¿no? Pero que es un insulto en realidad, ¿no? Los mismos, vamos a decir, teólogos o partes del movimiento Kerr hoy en día dicen, no, no somos Kerr, ¿no? Porque es un insulto. Bueno, así se los ha llamado y así ellos se han instalado y así se están haciendo llamar hasta tienen su propia forma de pensar sobre Dios. Es una contestación a una política basada en una identidad esencial. Kerr. Si se habla de movimiento Kerr es con respecto a lo social. Teoría se refiere en cuanto a la academia. Por ejemplo, este colectivo argentino, la Ciudad Travesti es un colectivo argentino que tiene como imagen o tiene como eslogan basta de exclusión social, persecución policial, violencia transfóbica, humillación, ridiculización de travestis, transgéneros y transexuales de Buenos Aires y todo el país. Ese es un colectivo, ¿no? En fin, esa es la enmienda, lo que hoy plantea la teología Kerr, ¿no? Dice, el término Kerr funciona de múltiples maneras para describir una identidad particular, para circunscribir un campo de estudios, como sinónimo de lesbiana, gay,
paraguas bajo el cual se agrupan a un abanico de identidades sexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, intersexual, transexual, y posiblemente otro tipo de identidades que ellos mismos vayan creando a partir de sus pasiones o de sus criterios, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos? A ver cómo enfrentar esta situación. Eh, ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo abordarlos? ¿No? A ver, hermanas, pronúnciense. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, sí, 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 se la escucho. Sino que también como estoy con mi hijita. Sí, profesor, bueno, una de las cosas que se puede plantear y que por la experiencia que tengo, o sea, para poder hacer que la sociedad pues haya gente que marque la diferencia, ¿no? O sea, primero, dentro de los que es los colegios evangélicos, sí hay o sea, cuando llevan el curso de religión, porque está dentro de la currícula, eh, de otra manera, si es el colegio evangélico, de una y otra manera, los estudiantes están en el deber, pues, de respetar, ¿no? La creencia, ¿no? Y también la institución, en este caso, si es católico, ¿no? Ahora, si es que quiere ser exonerado del curso, es su derecho de poder ser exonerado, ¿no? También no hay problema. Y ahora, bueno, a mí también me ha tocado a veces trabajar con secundaria. Bueno, yo estoy trabajando con secundaria y el colegio es católico, porque siempre trabajo en colegios evangélicos o católicos, ¿no? Ujú. Y bueno, yo les planteo algo, ¿no? O sea, a veces el enemigo siempre los va a seducir, pues, ¿no? Y los va a envolver en el pecado. Pero entonces yo ahí como que le digo, primero, en primer lugar, todos somos creación de Dios. Y Jesús ha muerto en la cruz. Pecado es pecado, homosexual, lo que fuera es pecado. Por lo tanto, yo sí trato, porque a veces cuando hay una persona que tiene esa opción, hay mucha discriminación, mucha humillación, mucho, ¿no? Porque el peruano todavía rechaza o sea, como que hay eso de rechazo, de burla, ¿no? Entonces, primero es el respeto, ¿no? Que es creación de Dios. Ahora, segundo, lo único que quizás podamos hacer de una parte educativa es la parte de decirle, pues, la monogamia es buena, ¿no? O sea, la monogamia de que uno tenga una pareja, tiene que tenerla. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Es lo mejor, ¿no? Porque Dios nos ha creado y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero ¿cuántas personas son homosexuales y cuántos han terminado por a veces dejarse arrastrar por eso? Han terminado con varias parejas, cambian uno, cambian otro, cambian, ¿no? Y después terminan mal, ¿no? Y ahí yo les pongo pues casuísticas de casos, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender a respetarse a ellos mismos, valorarse y tomar sus decisiones, ¿no? Tomar sus decisiones. Y también la parte, bueno, la filosofía, otro punto que también tenemos que enseñar a los chicos es que, o sea, no es malo estudiar a los filósofos, uno puede estudiar porque uno quiere tener conocimiento, tener cultura, pero otra cosa es que tú decidas poner tu confianza en ellos, que es diferente. Entonces ahí ya va a determinar que no solamente tú des la apertura a los filósofos, sino que también des la apertura a leer la palabra de Dios. Y algo que es diferente a la filosofía es que tú puedes orar y pedirle a Dios que te humillarte, decir, humillarte y tener la convicción de que hay alguien más poderoso que tú y decirle que te ayude a entender porque estás confundido ante tantas ideas, ¿no? Y que te guía la verdad, porque así como Dios existe y también hay la verdad, también hay la falsedad y el que no quiere que nosotros conozcamos la verdad. Entonces, a veces es bueno que cuando tenemos esa plataforma de estar en un colegio que acepta el cristianismo, todo eso, poder influenciar, pues de otra manera, a través de la palabra de Dios. Y
sobre todo hacer que también dentro del grupo siempre haya respeto, ¿no? Porque a veces también estamos en la universidad y también yo he tenido compañeros que me han dicho, sabes que Abigail, soy homosexual y soy homosexual porque han abusado de mí y que eso me persigue y esto, y he tenido la apertura pues de hacer que entreguen su vida a Cristo, de que se encaminen, ¿no? Y hacer que, o sea, como cualquier otro pecado, ¿no? O sea, no, nosotros como hijos de Dios, no, o sea, otra manera de mantener la distancia porque no sabemos por qué ellos se han vuelto así, ¿no? Por lo que yo conozco, hasta he conocido casos fuertes, hasta se han prostituido en homosexualismo, pero no, porque quizás a veces ha sido por abuso, ¿no? A veces de niños. Y ahora yo trabajo también con niños, con adolescentes, y a veces me entero, ¿no? De cosas que les pasan. Entonces, es fuerte, ¿no? Dentro de la estadística, el Perú es un país literalmente de abusadores, de violadores y todo eso, ¿no? Entonces, hay que enseñarle y a veces el enemigo los vuelve, pues, ¿no? Los vuelve, literal. Entonces, ahí hay muchas cosas, de otra manera espirituales, hay muchas cosas que a través, pues el enemigo se abre las filosofías para engañar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes están estudiando, se les enseña y es más fácil adoctrinar, ¿no? Pero dentro de la iglesia también tiene que haber el adoctrinamiento, ¿no? Porque yo también terminé la academia y pues estudié filosofía, pero también metí a las clases de discipulado, porque la pastora me incentivó, entonces como que iba con la filosofía y la teología, pero más pudo Dios que la filosofía, ¿no? Porque también caí en un agnosticismo, así como que no sabía qué creer y todo, y también enseñarles, ¿no? Que ellos pueden llegar lejos, profesor, o sea, un día poder llegar a ser congresistas o llegar a tener un cargo importante en el país y ellos defender sus convicciones hasta que Dios lo permita, porque un día este mundo también ya va a ser bien cruel y ya nosotros tampoco vamos a estar, ¿no? Como iglesia tenemos que hacer hasta donde Dios nos permite hacer, ¿no? Ese sería un aporte, pues. Así es, hermana. Gracias por su aporte. Sí, bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así, en pocas palabras, ¿no? Hay que ser muy astutos para poder llegar en un mundo donde tú pisas y pareciera que estás sobre cáscaras de huevo, ¿no? Bueno, que Dios nos acompañe en esa tarea, ¿no? En esa gran, noble, digna y loable tarea de enseñar, ¿no? Y de llevar o reorientar a algunos adolescentes, jóvenes, niños. A ver, ¿quién más por ahí? Josué Rosales dice, hermano, a ver, díganos. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Mire, con respecto al tema de la teología queer, me ha tocado, por mi trabajo con adolescentes, me ha tocado investigar acerca del tema, también estar en algunas conferencias entre comillas, de teólogos queer. Y puedo decir lo siguiente, para mí esta gente no podríamos llamarle teología a esto, es cualquier cosa, es mentira, sofismas, basura, a todo esto, porque lo que hacen es transgiversar transgiversar la palabra para poder justificar su forma de vivir, su comportamiento homosexual. Lo utilizan, nosotros, por ejemplo, nosotros no hacemos teología en base a suposiciones, a lo que creemos. Tampoco no hacemos teología en base a lo que no dice la Biblia. Y entonces no podemos decir, por ejemplo, que lo mismo que usted nos explicó hoy día en la clase, es eso lo que ellos proponen, ¿no? Que, por ejemplo, David y Jonathan no eran más que amigos, tenían una relación homosexual. Lo mismo que Ruth con su suegra, tenían una relación lésbica. Mm, También proponen que Jesús y Juan tenían sí, una relación homosexual. Y cuando se trata, por ejemplo, del tema de Sodoma y Gomorra, lo mismo que explicó usted, ¿no? Ellos dicen que Sodoma no fue castigado por estos actos homosexuales que tenía el pueblo. La Biblia dice claramente, desde el menor hasta el más anciano, sino por un tema de hospitalidad. Entonces, esas justificaciones también ellos hablan acerca de 1 Corintios 6:9, si no me equivoco, cuando Pablo menciona, ¿no? Que no van a heredar el reino de los cielos ni los afeminados ni los homosexuales. Entonces, ellos dicen que básicamente que antes de Pablo no se utilizaba estos términos. El término griego, si no me equivoco, es malakos, que es suave o afeminado,
y el tema arsenocoités, que es básicamente echarse con varón o acostarse con varón. Dicen que antes de esto, antes de Pablo no se utilizó en la Biblia esas palabras, y por lo tanto es una supuesta imposición de los pensamientos de Pablo al texto. Entonces, transgiversan cada cosa para poder justificar su comportamiento y su forma de vivir. Indican también que para el contexto judío, el contexto en el cual se escribían estos textos, solamente los judíos eran aquellos que eran, digámoslo así, homofóbicos, porque los griegos, toda la comunidad griega se aceptaba la homosexualidad, Los pero el hecho de romanos, que los romanos, los griegos, el caso también imponen el caso de los espartanos Macedonia. que había, ¿no? No solamente se practicaba la homosexualidad, sino la pederastía. Entonces, ellos implican que porque ellos aplicaban estas cosas es algo normal, pero no quiere decir que porque la gente lo aplicaba sea bueno o sea correcto. Entonces, imponen muchas mentiras, muchos sofismas para intentar justificar. Entonces, están queriendo transgiversar cualquier cosa para poder imponer su forma de vivir o su pensamiento a lo que dice el texto. Entonces, llamar teología a esto, entiendo de que así lo han denominado y usted nos está enseñando esto, ¿no? Para poder identificarlo, pero Ujú. en la hora de la práctica, llamar a esto teología no es correcto, es mentira, es sofismas, es basura, es cualquier cosa menos teología, porque imponen cosas, imponen contextos al texto y transgiversan todas estas palabras. Es con respecto a lo que entiendo de la teología con el pastor. Eso es lo que quería decir. Está bien, hermano, así es, ¿no? Como les digo, ellos son como los abogados, como esos abogados astutos que defienden a un reo, defienden a un condenado a muerte por sus delitos, y entonces se enfrentan ante los jueces. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es estrategia. Como están reprobados, como saben que no hay forma de cómo defender, cómo salvar de la condena máxima a su defendido, tratan de crear la suficiente duda a los jueces. En este caso, los jueces son todos aquellos que creen en la palabra de Dios, y entonces ellos empiezan pero si Jesús hizo esto, pero si la Biblia nos habla de que también había comportamientos homosexuales, y entonces te empiezan a sembrar minas a través de todo el texto que tú conoces ya, pero desde una perspectiva dudosa, ¿no? Así van abriendo la brecha para que luego aquellos que de repente no están muy bien cimentados, les creen la suficiente inestabilidad como para colocarles, ¿sabes qué? Sí, la Biblia nos habla del homosexualismo y el homosexualismo no fue condenado. Hay algunos que no siendo homosexuales perciben esto y como no están muy cimentados, lo aceptan. Y hay otros que vuelven a releer, bueno, ahí voy a leer y se dan cuenta de la falsedad del caso, ¿no? Ese es el trabajo que hacen pues este tipo de teologías, ¿no? No solamente la Kerr, seguramente seguirán saliendo alguna que otra más, ¿no? Bueno, hermanos, muchas gracias. Ha sido un tema picante y espero volverlos a ver la próxima semana porque ya me toca entrar al otro curso. Nos vemos, hermanos. Dios los bendiga. Hasta la Saludos, próxima. doctor, saludos, Cuídense. compañero. La clase estuvo muy buena. Nos vemos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Hasta luego.